Bueno, espero que esté grabando. Esto es un video explicativo de la práctica de transistores que vimos en clase. Voy a repasar los 5 principales transistores que vimos. Vamos a empezar con bueno, el principal, el amplificador de emisor común, donde tenemos el transistor conectado a una entrada de corriente continua, a un generador de corriente alterna que va a transmitir la corriente a la base. Entonces tenemos la entrada del colector por arriba, por la izquierda tenemos la corriente de la base y por abajo tenemos la corriente de salida. Entonces, la corriente de salida estaría por acá. El funcionamiento del transistor está regido principalmente por la corriente de la base. Entonces acá podemos ver si cancelamos, si bajamos el voltaje, la tensión a 0, la tensión de salida cae directamente. Y si la volvemos al valor original, vuelve a como estaba antes. Y podemos ir variándola según la corriente de base, así como cambiar la ganancia beta. Podemos ir dándole valores. Recordemos que la ganancia beta era la corriente del colector sobre la corriente de la base. Es una variable proporcional. Entonces, bueno, este sería el de emisor común. Después tenemos el de entrada diferencial, la salida depende de la diferencia de tensiones que tenemos en las dos entradas del circuito. Tenemos dos colectores con dos generadores de corriente, en este caso alterna, donde la diferencia de tensiones entre las dos bases de los transistores rige el valor de salida de tensión. Entonces, si nosotros variamos la tensión, de este caso, del generador en 1, vemos cómo cambia la salida de tensión. Volvemos al valor original y ahí vuelve a como estaba antes. Después tenemos el amplificador sumador, donde tenemos dos generadores conectados a la pata inversora del transistor, y en la salida nos va a dar la suma de las dos señales. En este caso es una señal cuadrada de 20 Hz y una alterna senoidal de 200 Hz. Acá podemos también ver cómo, si cambiamos los valores, bueno, en este caso mucho no se va a notar la diferencia, pero cambia los valores de salida. Después tenemos los LDR, los resistores de detección lumínica, conectados también a un transistor. En este caso, al funcionar como un resistor, al iluminarse, deja pasar la corriente, se cierra el circuito y se activa el transistor. Digamos, permite que la corriente de la base active el transistor. Entonces tenemos, en este caso, un diagrama que indica cómo se ilumina el LDR y deja pasar la corriente, cierra el circuito. Y por último, tenemos al comparador, donde un generador de voltaje un generador de tensión está conectado a la pata inversora y otro a la pata eh, sumadora. No, bueno, me olvidé cómo era la otra pata. Pero en el caso de que el voltaje en 1 sea mayor al voltaje 2,
El voltaje de salida, la tensión de salida va a ser la de la pata que entra por la pata inversora, y en el caso contrario será esta tensión. Bueno, y esos son los 5 transistores principales que vimos en la clase de práctica.